Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar. Latinoamérica entera ha sido víctima de muchos integrantes de la llamada clase política continental. Estos, controlando el poder político y cómplices de muchos en otros sectores, han sembrado corrupción, crimen, incapacidad e impunidad, al extremo de mantener a la América Latina sumida en la más ingrata de las miserias. Guatemala es un buen ejemplo de esta tragedia continental, con tantos de sus políticos simpáticos rateros tercermundistas, incapaces de entender la responsabilidad de un líder representante de su pueblo, culpables de usar el poder y la ley a su antojo y conveniencia, asesinos de la esperanza de una nación cansada de la demagogia, la mentira y el abuso. Hoy, después de dictaduras represivas, después de políticos ignorantes de lo que es la vergüenza y la decencia, los guatemaltecos estamos buscando la forma y la razón de rescatar la ilusión por nuestra democracia. Algunos seguimos pensando que de voto en voto y algo más, tal vez algún día demos en el clavo. La gran mayoría, a quien no puedo más que comprender, decidió darle la espalda a un proceso político que se ha vuelto traidor e incumplido por el comportamiento de muchos de sus actores. Cuando vemos a un expresidente que reaparece como fantasma de alguna tragicomedia de fama y fortuna, un hombre que durante 5 años tuvo poderes imperiales, apoyo internacional y oportunidades que jamás volveremos a tener, y que el resultado de su presidencia es el más imperdonable de los desastres, no podemos más que seguir decepcionándonos de una clase política que no tiene límites, que no tiene vergüenza. Ojalá la nueva generación de ese partido político rescate a tiempo un proyecto que una vez fue una buena idea, hoy convertida en una pesadilla. Cuando vemos que a pesar de todo, de repente se presentan oportunidades como la de un nuevo Congreso que podría hacer mucho para consolidar la plataforma del desarrollo político y social de nuestro país, también nos preocupan los riesgos de que este nuevo Parlamento se convierta en un circo político en el que cada curul será una tribuna electorera para lanzar el más demagogo de los discursos. El futuro de nuestra nación no debe depender solo de los políticos. Todos los guatemaltecos que queremos bien a nuestra tierra tenemos mucho que decir. Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy nos acompañan 4 relevantes personalidades de la vida nacional y de los que sí dicen mucho. Primero, el licenciado Carlos Rafael Soto, columnista de diario El Gráfico. El licenciado Mario David García, ahora columnista de Prensa Libre. El licenciado Ramiro McDonald, director general del radioperiódico Guatemala Flash. Y el licenciado Gonzalo Marroquín Godoy, director general de diario La República. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Sería interesante empezar este programa revisando brevemente algunas de las facetas que se dan en nuestro esquema político, como el retorno del expresidente Cerezo a la política, lo que pasa con Ríos Montt como figura en el actual Congreso, la petición de renuncia de Alfonso Cabrera por algunos de sus correligionarios o ex correligionarios, etc. Tal vez sería interesante empezar el programa con esos temas. Licenciado García, Vinicio Cerezo, 5 años presidente con poderes imperiales, como decíamos en la introducción, fue el causante de su desaparición como director de Aquí el Mundo, entre otras muchas cosas. Bueno, de Aquí el Mundo, que fue peor, porque si hubiera desaparecido yo como director no habría tenido problemas. Sí, por eso. No, es algo de mayor magnitud. Desaparición de Aquí el Mundo. Sí. ¿Cuál es su pensamiento sobre ese retorno? Mire, yo regresé al país hace 2 días
y estuve por razones de sobrevivencia tratando, es decir, he estado viajando un poco, tratando de hacer algunas cosas fuera, y en el avión me dieron precisamente un ejemplar del diario La República que titulaba a 5 columnas El retorno de quien bien legítimamente podría ser denominado sin pelos en la lengua como el ratero tercermundista de Guatemala. Yo no puedo dejar de reírme y de entristecerme, porque este señor debería estar en la cárcel. Usted y yo fuimos invitados en septiembre del año pasado a un foro en el que se suponía que iba a estar el señor Lobo Dubón, Cerezo y Cabrera, y íbamos a estar otros 3 personas. Yo no acepté, y no acepté claramente porque era imposible validar a nadie que debería haber ido a parar a los tribunales de justicia a responder por sus múltiples delitos y por un delito que nunca va a ser juzgado porque no es punible en los códigos, que es el asesinato de la ilusión de un pueblo. Pero justamente como vivimos en una ilegalidad abierta, resulta que este señor, con toda desfachatez, gozando de la impunidad que se recetaron los políticos, puede decir que va a regresar a la política. Y de alguna manera es cierto, porque no hay nada que le limite, porque la ley en Guatemala no se observa, no se respeta. Vinicio Cerezo debía de haber enfrentado, no sé, 10, 12, 14 juicios correspondientes a sus delitos y a sus abusos de poder. Pero como los políticos se decretaron a sí mismos un sistema de impunidad, que es lo que nos golpea a todos los guatemaltecos, entonces resulta que el señor pues todavía puede hacer política. Y con él muchos otros, muchísimos otros. Por eso yo en algunas oportunidades del pasado había discrepado de aquellos que opinaban de que el pueblo era muy bruto si volvía a votar por ellos. Es que el problema no es tanto de que si es chispudo o no es chispudo, o si es bruto o no es bruto. El problema es que tenemos que hacer todos que se cumpla la ley y que el que cometa un delito que vaya a los tribunales de justicia donde se imparta verdadera justicia. Esto sigue siendo una ilusión en Guatemala. Por supuesto, y es uno de los desafíos que tenemos, porque fíjese usted que cualquier día de estos va a salir un estafador conocidísimo como candidato a la presidencia, o otro asesino candidato a la presidencia. Eso no puede ser, por Dios, no puede ser. Ahora, lamentablemente, tenemos una realidad política preocupante, y aquí traigo un poco a la mesa un comentario hecho por el licenciado Soto en una de sus columnas del diario El Gráfico, en el cual se refiere al tema, y dice el párrafo, así lo leo, dice: Cerezo, por mucho que esto moleste a quienes le insultan continuamente en las páginas de algunos diarios, es un político sumamente popular, poseedor de una oratoria temible y bajo cuya guía la DC, sin duda alguna, recobraría un gran caudal de votos. ¿Usted realmente cree esto, licenciado Soto? Fíjese que yo creo que, sin llegar al insulto, porque no creo que el periodismo sea para eso, he sido uno de los críticos más duros de Marco Vinicio, y señalándole lo que aquí decía Mario David, que él asesinó la esperanza democrática de este país, porque en el pasado leíamos los periódicos, o nosotros mismos éramos víctimas de persecuciones y de intentos de asesinato, pero era de gobiernos de fuerza y de gobiernos fraudulentos, y es un poquito como nos disculpaba a nosotros civiles o profesionales de esos desmanes, porque era contra nosotros y no era uno de los nuestros el que lo estaba haciendo. Marco Vinicio demostró que también los civiles lo podíamos hacer. Es una cosa que me entristece mucho. Él recibió los mejores precios del café, la mayor ayuda internacional, recibió la posibilidad más grande que ha habido acá de llevar al país a la democracia, y la destruyó. Me da mucha pena, pero eso no hace que yo trate de obviarle a la realidad, o porque él me caiga bien o mal, ponga las cosas de otra manera. Marco Vinicio, para bien o para mal, es un político popular. Quizá esto diga poco del pueblo, yo no sé, pero es un hombre bastante popular, y su retorno, porque de eso planteó usted, el tema de por qué Vinicio regresa, creo que obedece a 2 cosas fundamentales. Primero, él vio que no hay liderazgo en el país, se comprobó. El fracaso de las elecciones es, en primer lugar, un fracaso de Ríos Montt. Usted puede hacer un intento interesante de ver cuántos votos obtuvo Ríos Montt en los departamentos en donde hay mayor presencia de patrulleros de autodefensa civil, y cuántos en los que no hay, y verá lo que ocurrió. Es también el fracaso de Álvaro Arzú,
El PAN ya es un partido que puede ser considerado tradicional, lleva desde 1986 que está jugando, 2 años más joven apenas que UCN, sin los logros políticos de UCN. Me refiero a antes de la muerte lamentable de Jorge. Entonces Vinicio detecta que esta elección lo que prueba es que no hay líderes con credibilidad. Él dice, bueno, yo salto. Y otra cosa que pienso que lo impulsa es la pugna interna de Democracia Cristiana. No creo que sea casual el que Marco Vinicio salta a la palestra y casi el mismo día se plantea la exigencia de que renuncie Alfonso Cabrera. Creo que hay una pugna muy fuerte en el partido porque se está visualizando al calor de los intereses de Ríos Montt la posibilidad de la reforma constitucional y que Vinicio, Ríos y otras gentes vuelvan a participar. Creo que esa es la explicación. Es interesante. En todo caso, tal vez el licenciado Marroquín, como para ir terminando con ese tema, nos puede comentar un poco su perspectiva como periodista de lo que se está dando en esos partidos políticos. Tenemos esa aparente cisma que se está dando en la Democracia Cristiana con la petición de renuncia de su secretario general, Alfonso Cabrera, el retorno de Cerezo, y también en la UCN, otro partido que pues, tuvo grandes mermas en la reciente elección, en la cual también se sabe que hay un cisma interno porque se están cobrando las facturas y se están pagando los errores cometidos. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que en primer lugar es evidente. Creo que sobre todo en la Democracia Cristiana y en la UCN era predecible que algo así sucediera, partidos que vienen en una caída acelerada. En el caso de la UCN, comprensible, asesinado el año pasado su principal líder. No hay ninguna persona que parezca tener el suficiente liderazgo, valga la redundancia, como para impulsar al partido y mantener las estructuras que han tenido. El resultado fue claro, cayó a una 4ª posición después de haber sido desde 1985 una de las 2 fuerzas políticas más importantes de Guatemala. En el caso de la Democracia Cristiana, yo creo que el resurgimiento, por así decirlo, de Vinicio en el papel político obedece precisamente a los problemas internos del partido. Si vemos de cerca la Democracia Cristiana, desde 1985, en las elecciones que ganó más de 1 millón de votos, en cada votación han ido perdiendo considerablemente un papel preponderante en la política del país. Alfonso Cabrera, reconocido dentro de círculos políticos como uno de los políticos más hábiles, entre comillas, pues demostró que esa habilidad que lo hacía mantenerse en la cúpula de poder llevó precisamente al partido o lo sumió en el peor de sus fracasos al haber integrado la famosa trinca infernal con Serrano, y es ahorita en las elecciones últimas que estamos viendo hasta dónde está llegando la Democracia Cristiana. Efectivamente, si vemos hacia adelante, no se ve ningún personaje dentro de ese partido que pudiera optar con alguna posibilidad a tomar un papel preponderante en la política nacional. Sin embargo, no comparto tal vez el punto de Carlos Rafael en cuanto a que las últimas elecciones demuestran un fracaso del FRG y del PAN, porque esto del abstencionismo que se dio el pasado domingo tiene muchas facetas. No hay que olvidar, en la República hicimos una encuesta en agosto del año pasado. El 86% de los guatemaltecos pedían en ese momento la depuración del Congreso. Lamentablemente, esta no se dio en su momento. Y ahí comenzaron las grandes frustraciones del pueblo de Guatemala. Recordemos que al poco tiempo el presidente pide la renuncia de los diputados, no se produce, se convoca a la primera consulta popular que queda frustrada por el recurso del licenciado Sacrison, y entonces una nueva frustración para el pueblo de Guatemala, a pesar de que no se comprendía a cabalidad la magnitud de esa consulta. Y vienen unas controversiales reformas constitucionales, reformas que obviamente fueron aprobadas el 30 de enero, pero que aún hoy los guatemaltecos no comprendemos la magnitud de esas reformas. Y producto de esas reformas es esta última elección. Pero casi un año después de que se inició aquella lucha por la depuración, una lucha mal planteada desde su principio, pero que representaba un poco el clamor popular. Yo creo que ese 20% que acudió a las urnas fue el 20% que mantuvo más o menos la esperanza o que tuvo alguna expectativa por los candidatos. Mantuvo y el otro, la sintonía. Sí. Tal vez sería bueno ya abrir un poco la discusión a la mesa con una pregunta al licenciado McDonald. ¿Qué debe hacer la clase política para rescatar el prestigio, la credibilidad perdida? ¿Qué deben hacer para que el pueblo rescate la ilusión en la democracia
y participe más activamente para que al final el fruto pues sea lo que todos queremos y esperamos de este proceso político? El problema creo que no es solo de la clase política, creo que es de todos los guatemaltecos. El problema es que hay una pérdida de fe en la democracia del guatemalteco, pero básicamente es por el producto tan malo que tenemos frente a nosotros, que son políticos desgastados, políticos marrulleros, políticos que están comprometidos con narcotráfico, políticos que han estado prácticamente todo lo que nos plantea usted en su editorial, que me parece acertado. Esa pérdida de fe en la democracia es casi como el principio de un fin que puede ser muy lamentable para el guatemalteco. Yo no creo que sea solo los políticos los que tienen que hacer esto. Creo que somos todos los guatemaltecos y valga decir, programas como este brindan la oportunidad a sectores que muchas veces no son escuchados de alguna u otra manera, o a personajes que de una u otra manera permanecen afuera de las cámaras, a expresar cosas que son interesantes. Yo he visto aquí a un sindicalista y a un empresario empezar a pelear y después terminar en acuerdos. Yo creo que eso es lo que le falta al guatemalteco, a Guatemala, ese tipo de diálogos abierto, franco. Y el problema es básicamente ese, la pérdida de fe del guatemalteco en la democracia, porque las cosas están mal y pareciera que no hubiera mecanismo para poder llevarlas adelante. Este país tiene que salir adelante, pero todos tenemos que sacarlo. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena y hasta que al fin logremos lograr acuerdos y consensos, vamos a hacerlo. Yo tendría nada más que puntualizar algunas cosas a propósito de lo que decía Gonzalo. En Guatemala somos, como pueblo, dadivosos en calificaciones, por ejemplo, para los políticos. Cuando Ríos Montt estuvo ejerciendo la presidencia se decía que era muy hábil y la perdió muy pronto. Lo mismo se dijo o se dice de Cerezo, y Cerezo fue un desastre como gobernante. Y lo mismo se ha dicho de Alfonso Cabrera o de Juan José Rodil. Yo me asusto, tengo 48 horas de estar en el país y he oído, por ejemplo, que el doctor Villagrán Kramer es el candidato para dirigir la nueva Corte Suprema de Justicia. Y me aterro de las caras gastadas, envejecidas, en usos y costumbres que no son justamente la construcción de un país. Yo querría ver caras limpias, caras diferentes. Y ahí la única posibilidad es la beta de la juventud, usar nuevas gentes que en última instancia no han jugado papeles en nuestro país y que en última instancia pueden devolvernos la esperanza. Ahora, 20% de los votos. ¿Qué significación tiene la abstención? Hace unos momentos me decía alguien que, bueno, la democracia se hace con los que votan. Sí, no. Este Congreso va a ser legítimo, es legal, pero no es representativo. ¿Qué ocurre? Los guatemaltecos le estamos dando la espalda y le hemos dado la espalda a los políticos porque no tenemos forma de pronunciarnos. Si necesitamos para pronunciarnos de un libre encuentro, aliviados estamos, Ramiro. Tenemos que abrir todas las posibilidades, no solo de la prensa, en la televisión, en la radio, en los periódicos escritos, sino en términos generales en la ejecución. Por eso yo le concedo tantísima importancia a la revocatoria del mandato. Yo te elijo, Gonzalo, pero si vos mantenés una actitud fuera de las normas que esperaría como votante, puedo ejercitar mi revocatoria de mandato, o sea, el retiro del mandato. Aquí no se deben de dar cheques en blanco ni premios de bingo o lotería. Y eso es fundamental, ¿verdad? Que tal vez esa sería una de las cosas bien importantes de destacar del valor de la elección del pasado domingo. Por primera vez en Guatemala hay una revocatoria de mandato a un organismo elegido popularmente. Y eso creo yo que está sentando un precedente muy sano. Es cierto que solo con un 20% de los votos, y no quiero defender el abstencionismo porque es dramático y sobre todo cuando uno estaba en periodismo, ver una votación del 20% en cualquier parte del mundo es casi vergonzoso. Pero lo importante es que, aunque sea con ese 20%, lo que se dio fue una revocatoria de mandato, que le queda elección a todos los futuros diputados, a los futuros congresos, y ¿por qué no? Tenemos que empezar a pensar que hay democracias mucho más avanzadas que la nuestra, en donde también se le puede revocar el mandato a un gobernante, que sería algo muy interesante que pensáramos en países como el nuestro, en donde hemos visto que dos mandatarios consecutivos, dos gobernantes consecutivos electos con gran cantidad de votos, a los 3-4 años tienen frustrados y cansados a toda la población.
Hay un elemento que quisiera agregar y recordar un dato que es tremendo. Hace 50 años, ¿sí? 49 años, cuando ganó la presidencia el doctor Arévalo, la ganó con 260,000 votos y había 2 millones de habitantes en este país. Luego la ganó el coronel Arbenz con 275,000. ¿Qué nos está ocurriendo? Que medio siglo después los que ganan sacan menos votos. Es realmente preocupante. Yo me inclino un poco a la tesis de Mario David. Aquí lo que se impone es una renovación de seres humanos. No puede ser que tenga que venir un terremoto para que los dinosaurios finalmente los entierre la lava. No tiene que ser eso, pero se está dando también otra cosa. Alguien dijo, no sé si fue Jorge Skinner, hizo un cálculo que para la próxima campaña electoral un partido va a necesitar 50 millones de quetzales. No sé si es exagerado o no, porque como bien dice Mario David, no solo hay que promediar costos de propaganda abierta, sino también lo que a veces se publica en los periódicos y se paga en otra forma. Pero en esta campaña, ¿quiénes tuvieron acceso realmente a los medios para divulgar su mensaje? El FRG, el PAN, un poco menos la UCN y la DC, pero la DC por estrategia, porque no gastó un centavo en la capital, porque un centavo perdido. Pero vayan ustedes al interior de la República y van a ver la propaganda de la democracia cristiana. Y un partido nuevo, o una persona que no es nueva, que es el caso de Chea. Y él hizo una inversión muy fuerte y logró su propósito, que era que hablaran del partido, y sacó un diputado de pura carambola, pero hasta ahí va a llegar. Entonces, los partidos pequeños, que han sido malos o buenos, no viene al caso, que no tuvieron acceso por falta de financiamiento a esto, ¿cómo hacen para llevar su mensaje al pueblo? ¿Cómo hace un partido nuevo, sin compromisos y sin ataduras previas, para hacer llegar su mensaje al pueblo? Hay datos pequeñitos que hay que escarbar en esta elección. Por ejemplo, uno observa el levantón bárbaro que se dio el PR en los municipios de Guatemala. Pues uno puede decir, pues fue Caballeros, por ejemplo, ¿verdad? Pero era imposible que quedara de diputado. O el PSD en algunas regiones subió. A lo que quiero llegar es que los políticos han fallado por corruptos y porque ya no representan intereses ciudadanos, no digamos populares, porque eso es muy manoseado. Entonces, si yo no me siento representado, si sé que la democracia cristiana me va a dejar abandonado cualquier otro partido, pues simplemente no voy a ir a votar hasta que alguien me presente un proyecto que a mí me interese y que me represente. No tengo ninguna obligación de ir a votar por alguien que no me va a representar. Definitivamente, esta vez no lo hice. Y en un almuerzo, termino con esto que es casi una anécdota, en un almuerzo me dijo Alfonso Portillo, vos Carlos vas a votar por mí, y le dije no, sos mi amigo, te quiero mucho, creo que tu planteamiento lo estás escondiendo para el momento preciso, pero no voy a votar por vos porque vas de segundo a Lizardo Sosa. Entonces esa boleta era una contradicción, Portillo anulaba a Lizardo y viceversa, es decir, son cosas que no entiendo. Ahora, una cosa que yo querría puntualizar es que la elección que vimos fue una fiesta exclusivamente de políticos. Si pensamos que redondeemos el número de partidos políticos legalmente inscritos son 20 y que necesita cada quien por lo menos 5,000 militantes, pues redondeamos en 100,000 los militantes, los inscritos en un partido político. Que cada quien convoque 5, 6, 7 de sus familiares y son los votos que hubo. O sea que los políticos van por un lado y el pueblo va por otro muy distinto. Fíjese que, déjenme contarles que en algunas conferencias que he dado y cuando se abre el periodo de preguntas, casi siempre me preguntan, mire, ¿usted por qué ataca tanto a los políticos si usted mismo fue político? Entonces yo he tenido que contestar casi con una respuesta prefabricada, diciéndole, mire, los políticos quisieran que fuera político, porque de alguna manera están necesitados de ser validados por gente de una conducta diferente. Pero fíjese usted lo interesante, que eso creo que es el meollo del problema que tenemos. Los guatemaltecos tenemos la urgencia de despolitizar al país. Ya no necesitamos que alguien haga expresión de vocación política para gobernar o para tener un puesto de responsabilidad. Tenemos todos que vernos sin necesidad de entrar a la política en la posibilidad de ser postulados, por ejemplo. El papá de Ramiro fue candidato
a alcalde. Eso no implicaba necesariamente que no fuera en uso de su función ciudadana. Lo que tendríamos que ver es un poco como la vieja democracia ateniense, la posibilidad de que cada uno, por lo menos en el corto lapso de su vida, tuviera una responsabilidad de cogobierno o de codirección de los asuntos comunes. Pero si nosotros vamos a tener que reservar a una costra asquerosa de gente corrupta y larga, que son los políticos profesionales, estamos perdidos. Necesitamos despolitizar, y eso solo se logra quitando las franquicias, abriendo, como se abren los mercados, por ejemplo, el mercado político a la participación popular. Y eso es fundamental y se hace, por ejemplo, permitiendo la flexibilidad en la legislación, pero no como esta que dicen, bueno, los partidos políticos que no obtuvieron ningún diputado van a ser cancelados, no porque esta era una no ordinaria, sino extraordinaria. Esas son de alguna manera retorcimientos. Es como cuando vemos los retorcimientos que hay con que se supone que se revocó el mandato de los diputados. Bueno, ¿y los del Parlacén qué? En el Parlacén hay unas chorchas que bien merecerían estar en los tribunales de justicia, no representando al pueblo de Guatemala. Si nosotros no logramos que los delincuentes sean llevados a los tribunales y a pavón, en ese momento no vamos a poder sacar al país adelante. Ya no se trata si la política o no política. Otra vez sale el tema de la necesidad de precedentes en Guatemala para que de verdad se empiece a respetar la ley y la justicia. Y en ese sentido, tal vez sería interesante ahora empezar a analizar un poco dentro del mismo tema las oportunidades reales que tiene este nuevo Parlamento y los riesgos que tiene. Ahí, si van a ir con objetivos políticos electoreros, pueden buscar el apoyo para un permiso para la candidatura de Ríos Montt, otro tipo de cosas, y para eso van a necesitar el apoyo unos de otros. Y en ese sentido va a ser muy difícil que ahí logremos los derechos de antejuicio o que se formen juicios contra los políticos que están o han estado. Y en todo caso, eso pues hace que se pierda la esperanza de que podamos tener esos precedentes tan necesitados en Guatemala de justicia. El caso Ríos Montt, el licenciado Marroquín, ¿cómo lo ve usted dentro del Congreso? ¿Qué posibilidades hay de que sea una figura que compita en una forma extraña en este momento con el actual presidente, etcétera? Bueno, la verdad es que el general Ríos Montt es un personaje muy especial, tiene 20 años de dominar temporalmente la política guatemalteca y de nuevo está en un primer plano. Tengo entendido que todavía no ha definido si él va a ser el presidente del próximo Congreso. Yo he considerado, incluso he calificado, que si él llega a ser presidente del Congreso, lo que vamos a estar viendo en Guatemala es una cohabitación, porque vamos a tener a un presidente de un organismo legislativo muy fuerte, con una personalidad muy fuerte, y un presidente del organismo ejecutivo bastante débil. Y no es que quisiera hacer una crítica del presidente Ramiro de León Carpio, pero basta recordar que es el primer presidente que no tiene ni siquiera un diputado en el Congreso por las razones y las circunstancias en la forma en que él llegó a la presidencia el año pasado. Y eso de por sí implica una debilidad muy grande. Además, la carrera del general Ríos Montt es un hombre que ha demostrado que le gusta imponer su punto de vista y lógicamente estaría llevando al Congreso a la línea que él quiere. Yo tal vez una crítica muy fuerte que haría al general Ríos Montt es que no define hacia dónde quiere llegar él. Él dice que no tiene ningún impedimento constitucional. Hay algunos juristas que comparten ese punto de vista, pero hay otros que no. Hay un fallo de la Corte Constitucional en contra de una eventual candidatura de él, lo que significa que si no se produce una reforma constitucional, el país el año entrante va a estar igual que en 1990, imbuido en una gran inestabilidad política, porque no vamos a saber si el general es o no candidato a la presidencia. Entonces, ese punto es muy importante porque en todo caso esto otra vez presentaría el desastre de que se distorsione totalmente el proceso político electoral y que de repente nos peguen otro serranazo, pues que aparece un candidato por ahí inesperado que resulta ganador por carambola o rebote porque a última hora Ríos Montt no puede participar. En todo caso, no es realmente de emergencia nacional que se defina si el general Ríos Montt va o no a ser candidato para la presidencia de la República. El problema con Ríos Montt, que lo vemos desde un punto de vista crítico, es que él es impredecible. Impredecible en todo sentido de la palabra. Él es una persona que
que contesta a los periodistas con preguntas, que contesta ambiguamente, que habla con parábolas, que habla exóticamente. Es una persona que es molesto al CACIF, que le es molesto al propio presidente de la República, que le es molesto al propio ejército, porque lo representa, pero no es de ellos, pero no lo representa. Es una ambigüedad. Ese es el problema con Ríos Montt. Yo diría algo más. Y es, perdón, solo para terminar. Y el problema es con vista a finales de año, cuando viene el final de las pláticas de paz. Y entonces Ríos Montt es hasta molesto para la URNG, que es de una u otra forma actor en este proceso final de llegar a la paz, o por lo menos de la firma de los acuerdos de paz. Entonces él, como personaje, es molesto inclusive para su propio partido. A la hora de relevar cuotas de poder con el PAN, va a ser un escollo frente a Álvaro Arzú, que quiere ser candidato también. Entonces es un problema en sí mismo, y es un hombre impredecible. Le resulta a uno con cada cosa que Pero no sabe. hay que agregar además que es importantísimo que él se pronunciara, lo cual es muy difícil, por supuesto, para saber a dónde quiere ir. Porque él, estando ahí, tengo la impresión que dentro de la madurez que yo querría adjudicarle, tendría que comprender él que el papel máximo que puede aspirar en el manejo de los asuntos colectivos es a jugar un buen papel en el Congreso, y hasta ahí. Él tiene un problema, y es la edad. Él no tiene nada que perder y mucho que ganar si busca obcecadamente llegar a la presidencia. Pero el problema grande es lo que puede provocar si se induce nuevamente a una reforma constitucional. Porque lo que de rápido mención, así decía Gonzalo, realmente es una cosa problemática e inquietante. Nosotros queríamos revocar el mandato de los políticos, y lo que nos dosifican o lo que nos recetan es una reforma constitucional que fue hecha a espaldas del pueblo, que no era absolutamente inaceptable, porque ni siquiera habíamos aprendido a respetar la Constitución, ya la estábamos cambiando, y no era el deseo popular, sino era el deseo de los políticos, quienes lo acordaron a espaldas del pueblo. Y hay un factor que es bien importante tal vez destacar. El peligro mayor que se tiene a cortísimo plazo, después de que el 13 de septiembre asuma el nuevo Congreso, es la elección de la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que los guatemaltecos queremos ahora es empezar a recibir esperanza, a ver, como decía María Edith, caras nuevas, a tener ilusión, a tener dos platos de esperanza, porque el país va a mejorar. Pero resulta que para el FRG es muy importante la elección de la Corte Suprema de Justicia, porque va a ser una de las instancias donde se va a conocer la legalidad o ilegalidad de la candidatura del general Ríos Montt. Entonces, ojalá que el partido no vaya a recurrir al manoseo para llevar magistrados que estén a favor, sino que verdaderamente se busque a las personas idóneas para que la justicia, porque en Guatemala uno de los más graves problemas es que la impunidad puede existir, porque aquí no se aplica la justicia jamás. Entonces, ojalá que haya una Corte Suprema de Justicia que empiece a transmitir esa esperanza, porque si empieza a haber ley, hasta los propios diputados van a tener un freno legal, porque van a tener que acudir algún día a los tribunales. Tal vez yo le pregunto algo sobre el mismo tema. ¿No debería la prensa nacional y tal vez otros sectores que participan cívicamente en alguna forma y medida exigir la definición legal de ese caso, e incluso exigir en alguna medida la definición del mismo general, para que entonces Guatemala no se meta en otro barranco político del cual solo Dios sabe que puede salir? Pues el 20% nos metió en ese barranco, y la prensa, con algunas excepciones de excesos y abusos, con muy pocas excepciones, ha jugado un papel extraordinario, diría, desde la crisis del Serranazo. La prensa en mucho salvó esta situación. Pero, miren, ¿quién es Efraín Ríos? Eso es lo que todos ustedes y todo el mundo se preguntan. Yo tuve el honor, porque lo tomo así, de vivir 6 meses en su casa, en las elecciones del 74, como jefe del grupo personal de él y de plan de gobierno. Me brindaron muchísima confianza, que toda la vida he agradecido a él, doña Tere, los patojos, en fin. Y Efraín es esto. Fuimos a la gira de Zacapa y Chiquimula, salimos a las 7 de la mañana. Y en Chiquimula, que fue lo que primero visitamos, unos activistas del MLN lanzaron al aire chichicaste molido. Me recuerdo que algunas personas militantes de la DC, como el Patojo Cajas,
y algunos de ellos se lanzaron, Moliviatis creo también, se lanzaron a un río cercano porque era terrible verdaderamente. Ríos terminó su discurso y nos fuimos a Zacapa. Regresamos a la capital a eso de las 6 de la tarde, cuando él bajó del auto y entró a su casa. Yo lo sentí, no sé, como que se estaba tambaleando, pero subió inmediato al segundo piso y luego bajó su esposa, doña Tere, casi llorando, y me dijo: Carlitos, por favor suba, mire cómo está el general. Y él, de abajo de la ropa térmica que usa, es un secreto que estoy revelando de él, él usa ropa térmica comprada en Europa y entonces puede estar en cualquier temperatura. Ustedes, muchos han dicho por qué él va de corbata al puerto, porque lo puede hacer, ¿verdad? Ese es el chichicaste se le había ido adentro de la ropa térmica, a eso de las 10 de la mañana, y aguantó hasta las 6 de la tarde con el chichicaste adentro. Y tenía el pecho, nunca se me olvida, cubierto como de enormes bombas blancas. Y el hombre que aguanta ese sufrimiento, que tiene el estoicismo de aguantar eso, aguanta cualquier cosa. Hace 20 años. Hace 20 años, en 1974. No, Efraín sigue siendo el mismo, no se equivoquen. El general Ríos sigue siendo el mismo. Yo, por supuesto, no voto por él, creo que es responsable de muchos excesos, pero lo respeto porque es de las personas que tienen fe en sí mismo. Yo creo que a eso se le llama carisma, la gente que cree en sí mismo y actúa seguramente. Entonces, Gonzalo plantea una cosa interesante. La lucha política que se va a dar en el legislativo de cara al ejecutivo, no calificaría yo a Ramiro de León de un gobernante débil. Según la encuesta Gallup, él tiene un 71% de simpatía popular, de simpatía personal, personal. Solo una pregunta. Permíteme, voy a terminar. Pero su gobierno es señalado críticamente por el pueblo. Entonces dice uno, ¿dónde está esa contradicción entre un pueblo que ve con simpatía a la persona del presidente, pero cuestiona a su gobierno? ¿Qué significa? Eso no tiene contradicción. Yo creo que sí, es más. Porque él es una extraordinaria persona, es muy buena persona. Nadie de nosotros, para él, como amigo, es un amigo deseable. Y si en cambio, digamos, no es cínico, no es arrogante, como vimos dos ejemplos, para solo citar los últimos dos ejemplos de gobernantes. No, Ramiro es una persona muy gentil, con la que uno puede sentarse a discutir, puede usted tener coincidencias con él o no. Ahora, que de ahí a él como persona, a ser un buen gobernante, hay una distancia muy grande. A lo que voy es que no es un presidente débil, que siento que se ha asentado cada día más su planteamiento frente a Panamá y el incidente con la Embajada de Estados Unidos por lo de Pozuelos me evidencian como que es un hombre con más confianza en sí mismo. Efraín Ríos no puede ser fuerte. Un diputado que llega con la votación del 5% de los empadronados no puede ser fuerte. Él es fuerte en sí en la medida en que los demás diputados se le dobleguen, que eso va a pasar, pues porque aquí el mundo está diciendo, Efraín Ríos no sabe todavía si quiere ser presidente. Si él tiene 32 votos, mira. ¿Sabe qué va a ser más interesante? Entonces, todavía? El enfrentamiento que puede darse entre un gobernante que está puesto como... Pero es lo que dice Mario David, eso no es lo importante, claro, es que los políticos van aquí y el pueblo va aquí, eso es lo fundamental. Sí, que tiene una tendencia de carácter católico, con un presidente del Congreso que tiene una tendencia de carácter protestante. Eso no tendría que por ser ahí un va a haber, problema, no, porque la verdad es que cada quien van a tenga ver la religión que quiera, pero sí, si ya la no, religión la no. metemos a política, todavía nos ensuciamos. Va a haber problemas, porque Efraín Ríos Montt tiene problemas hasta con la iglesia, con los sindicatos, con los grupos populares. Efraín Ríos Montt va a tener problemas serios. Ramiro es un diputado ahorita que va a aprender que en el Congreso no va a hacer lo que se le dé la gana. Más de alguien se le va. No es tan fácil la cosa. Yo creo que no hay que perder la dimensión por el 20%. Carlos Rafael, insiste mucho en que solo participaron 20%. Yo estoy seguro que si hubiera sido una elección presidencial, ese índice hubiera aumentado. Sí. Lo cual no podemos asegurarlo, pues es una hipótesis, pero eso es el sentir. Entonces yo creo que no podemos decir que el general Ríos Montt tiene un X% o que el PAN tiene un X%. Eso que dejémoslo para el año próximo. No, lo podemos decir porque él es el candidato y en todos los pueblos, porque yo me tomé la molestia y me fui a 12 departamentos, solo habían mantas de Ríos Montt. Sí. Y en Zacapa el lunes estaban preguntando los que habían votado por Ríos, ¿quién era el candidato que eligieron? Por Dios. Y en Puerto Barrios, perdónenme, fueron a elegir al dueño de unos centros nocturnos, por no decir otra cosa, ¿va? En Quetzaltenango
eligieron a Aballí, que ustedes saben los problemas que tenía Aballí. Yo creo que sí, Gonzalo. Creo que aquí se jugó Efraín Ríos y el FRG sin Ríos es como el más sin Serrano. Bueno, eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que quiero decir yo es que el general Ríos sigue siendo una figura muy importante. Creo que va a arrastrar mucha gente. Creo que el problema es la incertidumbre que él está generando. Yo creo que si el general hubiera salido en un mensaje televisivo una semana antes de las elecciones y hubiera dicho que él quería reformar la Constitución, más gente hubiera ido a votar por él, sabiendo que después iba a poder ser presidente, la gente que cree en él y que piensa como él. Entonces, yo lo que creo es que este Congreso, y en especial el FRG, con su bancada mayoritaria, debieran de trazar una línea. El pueblo de Guatemala obviamente no sabemos a dónde va, tenemos más de un año de vivir una incertidumbre política tremenda. Y entonces lo que los partidos políticos que efectivamente no son representativos del sentir popular, yo quisiera contarles una anécdota que es bien interesante. Durante los últimos 6 meses, publicar una noticia política en primera plana de un periódico era automáticamente vender menos periódicos. El día que la Corte de Constitucionalidad le dio luz verde a las elecciones, esto habrá sido hace unos 3 meses, los 4 matutinos titulamos de una manera similar: Corte de Constitucionalidad da luz verde a elecciones. Y los 4 periódicos ese día vendimos menos ejemplares en la calle. Y esto se repitió muchas veces al extremo que, si ustedes analizan, hubo pocos titulares sobre política en los periódicos, y esta es una de las explicaciones. Fenómeno que terminó la última semana antes de las elecciones y esta semana después de las elecciones, en donde el interés por la situación política ha aumentado. Pero yo creo que no nos debemos enfrascar tal vez tanto en ver los aspectos negativos. Creo que a nivel de prensa lo que tenemos que hacer es señalar, creo que lo que decía Dionisio es muy importante. Yo creo que no solo la prensa, la sociedad misma debiera pronunciarse y exigir que el Congreso fije su línea, que el general Ríos Montt, en su calidad de líder del partido mayoritario, fije sus lineamientos hacia dónde vamos, que se comprometa a la legitimidad y a la transparencia de la elección de magistrados. Usted dijo algo muy importante, yo quisiera retomar el tema para no dedicarnos solo al caso Ríos Montt, pero es importante el insistir en el grado de incertidumbre, no solo que venimos viviendo hace más de un año, sino ese grado crece en función de que se da otra vez el fenómeno Ríos Montt en el esquema político guatemalteco, y eso complica, puede distorsionar tremendamente el proceso político en el que vamos a entrar dentro de pocos meses. En todo caso, tal vez el insistir en la importancia de que eso quede definido lo antes posible para que Guatemala pueda respirar, que sepamos hacia dónde vamos y no que otra vez entremos en un proceso incomprensible. Sin embargo, hay una cuestión que es muy importante, ¿cierto? Es deseable, lo que todos hemos dicho, que se defina en el caso de Ríos Montt, pero cada quien tiene el derecho a hacer como quiera. ¿Por qué le tendríamos que obligar? ¿Saben en qué? ¿Qué les propondría yo? Que todos hiciéramos una especie de declaración de fe en el Estado de Derecho. Que todos nos normemos por la ley y el que la haga, la pague. Sencillamente eso. Porque si Ríos Montt infringe la ley, pues él tendría que ser castigado, y esa es la certeza que en última instancia estamos buscando. Porque para nosotros, la ley, la simple ley que está en vigor. Pero la cambian. Porque, no, pero por supuesto que esos son los grandes peligros. Pero tenemos un código, tenemos una constitución buena o mala, pero la tenemos. Aprendamos a observarla y a respetarla por una circunstancia. ¿Cómo es posible? Los medios de comunicación dieron las últimas semanas, los últimos 10 días, la captura de Carlos el Chacal. Hasta Carlos el Chacal fue capturado, nosotros no alcanzamos a capturar ni un diputado, por Dios. Pues este es el país de la impunidad. Así es, total, y eso es terrible, porque entonces se alientan las maras, claro, se alientan las mafias, se alienta el irrespeto cínico de la ley, lo cual eso nos lleva a la peor de las inseguridades y de las ausencias de certeza. Echa la ley, echa la trampa. De acuerdo, por supuesto que ese es un problema serio, pero un problema que puede ser minimizado si todos nos empezamos a acostumbrar o a confiar en los sistemas, en el sistema de impartición de justicia. Eso es fundamental. Por supuesto que de ahí venimos en otras cosas, por ejemplo, a la exigencia del gobierno en que atienda las prioridades de la población en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, en cuanto a educación. Yo creo que otro aspecto importante es resaltar la responsabilidad que los actuales diputados tienen sobre el futuro político del país. La responsabilidad que los nuevos magistrados van a tener, porque si volvemos a fracasar,
ese 20% va a ser 10% el año entrante. No, siempre va a ser el mismo, Bueno, porque son los que arrastran, la gente que esté postulada va a jalar. Nos quedan pocos minutos y yo quisiera que cubramos otros temas. Tal vez Dionisio, cerrando... perdóneme, le quería sugerir el tema de la paz. Yo quería pasar a ese tema precisamente, licenciado, para terminar con este tema del asunto político. Creo que sí es fácil llegar a la conclusión de dos puntos que mencionaba el licenciado Marroquín. Uno, el optimismo que hay que encontrar en alguna medida, en algún lugar, y luego la gran responsabilidad que tiene el grupo político que va al Parlamento dentro de poco, en que realmente los guatemaltecos empecemos a rescatar esa confianza, la credibilidad, el entusiasmo por nuestro proceso y por nuestras instituciones democráticas. Y en todo caso, es una oportunidad que tienen presentada ellos y vamos a ver cómo la aprovechan. Y por sus actos serán juzgados, porque a pesar de que es un grupo legítimo, legal, no es todo lo representativo que hubiéramos querido, pero van a tener una oportunidad y pueden aprovecharla bien o puede ser otro desastre. En todo caso, pasando a los otros temas, tenemos tal vez en los minutos que nos quedan antes de pasar al que debería ser el tema de cierre, el asunto de la paz, la extradición del expresidente Serrano. El presidente León Carpio no va a ir a la toma de posesión del nuevo presidente panameño porque se ha manejado de una forma muy sucia el tema legal del expresidente Serrano. Licenciado McDonald, tal vez sería interesante escucharlo usted ahora. Yo pienso que el planteamiento desde el primer momento fue equivocado. Yo creo que debió haberse esperado el próximo gobierno, el gobierno de Pérez Valladares, que es de oposición directa al gobierno de Endara. Y ahí, en la primera de cambio, enviar el expediente, porque Endara prácticamente va a amparar a su compadre, que todos lo sabemos, y a su compadre y en todo caso socio en muchos negocios. Yo creo que esa extradición no va a prosperar por esa razón y que debió haberse esperado el próximo gobierno. Creo que ese es el punto. Y además que valdría la pena que todos nos preguntáramos si, por ejemplo, la presentación de la Cancillería guatemalteca del editorio fue realmente honrado o fue parte de la campaña electoral. Porque como observador uno podría decir qué raro que una semana antes de las elecciones, que se supone son el último eslabón en la cadena de depuración, se trata de hacer énfasis en la depuración para traer un petitorio, es decir, para traer a Serrano, cuando realmente es conocido que este gobierno fue responsable de haberle, por ejemplo, mandado sus caballos de carrera. En Panamá se ha visto a Serrano no como un asilado o exiliado político, sino como un inversionista. Claro. Lo que olvida esa democracia panameña es que es un inversionista con el dinero del pueblo de Guatemala. Es un inversionista que llegó a invertir dinero que fue robado de las arcas nacionales y que dejó de invertirse en hospitales, en seguridad, en educación, en obras de beneficio colectivo. Y que por ese robo hay muchísimos guatemaltecos que están muertos en los hospitales, en la inseguridad de las calles, por ejemplo. Entonces nosotros tendríamos que ser un poco más serios, pero vuelta otra vez, tenemos que ser serios porque confiamos, porque realmente pensamos en que Guatemala tiene derecho de tener un mejor destino. Y esto nos impone ser lo más sincero posibles y apegarnos a la ley, que es... Por supuesto que hay miles de posibilidades, incluso de mala interpretación de lo que vemos o que entendamos por sinceridad. Y lo que es más, Mario David, Endara va a decir no. Sí, así es. Tiene el derecho de hacerlo. Tiene el derecho de hacerlo porque es un país autónomo y con su democracia puede decir lo que quiera. Él ya dijo no, pero Mario David tocaba un punto que también la prensa tiene que comenzar a ponerle el ojo, es la Cancillería de Guatemala, que hay muchas irregularidades. Ese petitorio, no sé si intencional o por incapacidad, fue rechazado como 3 veces, no hay seriedad en eso. En círculos diplomáticos se comenta un poquito con escándalo que el nuevo embajador de México tuvo que esperar casi 2 meses para que lo recibiera la ministra, cuando con México, como bien dijo el presidente Ramiro de León, hay una relación muy especial. Entonces Vidaurri comenzó a visitar redacciones y hacer cosas que no debe hacer un embajador mientras no le ha presentado al presidente sus cartas credenciales, pero las circunstancias lo obligaron. Tal vez hubo un poco de oportunismo en esto de Serrano, pero creo que es necesario. Pero yo me apego a lo que dice Mario David, agregándole una cosa: si hay leyes para todos, no para un cabeza de turco, no para un chivo expiatorio, y aquí no es solo Serrano.
Yo quisiera recordar a Espina, que anda lloriqueando por otros lados, pero que él fue corresponsable de todas esas cosas. Quiero recordar a Perdomo, que planteó en una junta de gabinete que no le vendría mal al gobierno un poquito de sangre en las calles. Quiero recordar a Guerra, que fue el que ordenó que la policía fuera a capturar a varias personas, incluyendo al procurador de derechos humanos, que se salió corriendo, huyendo por los tejados porque lo podían matar. Quiero recordar a Manuel Conde Orellana, todopoderoso secretario general de la presidencia, hasta que lo quitaron, según un propio funcionario del gobierno, por corrupción, y ahora es aspirante a la presidencia del Parlacén. Es decir, en eso sí estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es escandaloso que estemos pidiendo la extradición de Serrano y planteando la candidatura de Manuel Conde para el Parlacén. Verdaderamente no lo entiendo, pero de todos modos, yo creo que es de felicitar la actitud del presidente de no ir a la toma de posesión de Valladares. Ramiro tiene absoluta razón. Es otra torpeza de la Cancillería porque se prevía el triunfo de Valladares. Entonces, esperémoslo y lo sacamos en 5 minutos. Pero no, tenían que, o puede ser una componente, por supuesto. El tema de paz. Estamos tratando de que este año se llegue a algún acuerdo final y se firme la paz en Guatemala. Licenciado Soto, muy brevemente para poder dar oportunidad a los demás después. Creo que no va a haber firma de paz, por 2 razones. Primero, porque el proceso político que se va estrechando y va aparentemente a manos de alguien como Ríos Montt o un grupo similar, le permite a la URNG trabajar en el plano legal y popular para radicalizar la contradicción social. Yo creo que a ellos lo que les conviene es la espera y lo saben. Lo segundo es que este 20%, que en una elección, no es una consulta, en una elección nacional es la abstención más grande en la historia del país, le hace ver a la URNG que está discutiendo con un gobierno poco fuerte y con un sistema muy débil. Lo dijeron, creo, 4 días antes, no sé si tuvieron ustedes oportunidad de leer, cuando ellos alertaron, entre comillas, sobre lo que iba a pasar, y eso pasó. Entonces, a mi juicio, la guerrilla no va a negociar. Está viendo en la televisión que salió ayer el ministro de la Defensa diciendo que ya no tiene ni un helicóptero, que ya no tiene nada. Pues yo de guerrillero feliz, ¿verdad? Si no tiene helicóptero, le copo y ya estuvo. Y tengo la impresión también que tenemos que ir dejando un poquito de lado la vista de la URNG e irla viendo en el fenómeno de la guerrilla étnica que se está dando de Guatemala a México para crear el Estado Maya. Otra cosa que yo quisiera destacar es que realmente es cierto que los indicios las malas señales que envió la elección reciente a la URNG, pero la verdad es que hay que reconocer que desde antes no se veía una voluntad de firma de la paz. Y aquí tendría que ser un poquito más claro, de ninguna de las partes. Y es triste porque nos han venido engañando. Nos han venido engañando diciéndonos que la paz va a llegar, pero lo podemos ver claramente. Resulta que después de una reunión en Oslo o en México, donde sea, automáticamente vienen las 2 partes y empiezan a criticarse, vuelan puentes, la situación no cambia. O sea, la voluntad política de firmar la paz hasta ahora no se ha visto. No es contradictorio eso, porque al presidente de la República le convendría salir de la presidencia habiendo sido el que firmó la paz. Y creo que esa es la única esperanza que nosotros tenemos. Ojalá que Ramiro, que el presidente de León Carpio, comprenda que ese sería además su mejor medalla antes de salir, y por supuesto esa sería la mejor respuesta a un pueblo que anhela la paz. Pero obviamente hay que recordar que el gobierno, parte del gobierno es el ejército, y el ejército no necesariamente está caminando de la misma línea de lo que se habla muchas veces. Y la prueba son los discursos van en una dirección y las acciones van en otra. El día de hoy se están dando las elecciones generales en México. Si se confirma el triunfo del PRI, probablemente no importa si es un triunfo legítimo o no, va a haber una gran parte de la población que lo va a rechazar y que va a declarar o a denunciar fraude. Y en todo caso la guerrilla zapatista, que está muy cerca de nosotros, podría agarrar mucha fuerza en todo el gran país mexicano, y eso podría incluso complicar mucho más las cosas que se están dando en la región. Yo quisiera solo hacer un breve paréntesis. Internacionalmente, a este país no le conviene seguir en guerra interna, porque si no nos podemos insertar en la globalización. Entonces, hay una cosa importante: la presión internacional que se va a dar para que se llegue a la paz.
la firma de la paz, por lo menos la firma de la paz, va a ser muy fuerte. El grupo de países, amigos, la comunidad internacional, los organismos internacionales, va a ser demasiado fuerte y va a tener que quebrar las posturas inflexibles que en un momento se va a dar. Yo no sé si ahorita, si dentro de 6 meses o dentro de un año, pero se va a dar. La globalización es un proceso totalmente indetenible. Claro. De hecho, por ejemplo, que en Guatemala tengamos ahora un proceso penal oral es parte de una globalización poco advertida. En esto de la paz, a mí tengo que confesarles que me hace mucha gracia porque yo no acepto el historicismo ni las contradicciones sociales como el instrumental marxista se planteó. Yo creo que Guatemala ha tenido una miseria tremenda, es decir, como todos los países venimos de estadios de miseria y el problema es no encontrar las posibilidades de combatir la miseria, la pobreza de la mayor cantidad de gente de nuestro pueblo con eficiencia. Pero no creo que la firma con un grupo de ancianitos que envejecieron en las trincheras vaya a solucionar nada, porque el problema del guatemalteco no es haber estado en guerra, el problema es que estamos en guerra con la delincuencia en la calle. Cada uno de nosotros no sabe si incluso hoy al salir de aquí vamos a llegar a nuestras casas por pura delincuencia. Entonces, pobreza. La firma de la llamada paz es una concepción política que nos han impuesto, que no es más que amnistiar, perdonar, condonar los delitos a los alzados en armas. Ese es el punto. Por eso creo yo que cuando caiga Castro se va a tener que acelerar esto precisamente por la globalización. No creo que venga el problema de evitar la globalización por los problemas de seguridad interna. Y sí diría que el problema étnico, ese sí es un problema serio, porque los guatemaltecos, si algo no necesitamos hoy en día, es acentuar nuestras diferencias. Guatemala tiene futuro en la medida en que la concibamos todos como sociedad y como país mestizo. Es la única posibilidad. No tenemos posibilidades en el concepto de establecer y subrayar nuestras diferencias de cada uno con cada uno, porque si no vamos a estar realmente perdidos. Y el problema, por ejemplo, del zapatismo, pues hace mucha gracia que alzados en armas estén dando cátedras de democracia, por ejemplo, que es lo que hemos visto nosotros de la URNG. La URNG dice, esto no es democrático. ¿Qué saben ellos si ellos justamente declararon, no ahora, hace 30, 35 años, su supeditación a la concepción global de la lucha de clases y del marxismo, y buscaban un sistema, la entronización de un sistema totalitario que excluía toda posibilidad democrática? Entonces, todo esto, por supuesto que es importante para un gobernante. Yo fui el que firmé la paz después de 30 años de conflicto interno. Por supuesto, es un atractivo y le van a aplaudir en cuanto foro llegue. Pero para nosotros, pueblo, significa muy poco, porque nosotros no vivimos una guerra civil. Hubo grandes segmentos de nuestra población afectadas por un enfrentamiento. Pero nosotros, vos no saliste a la calle con una pistola en mano, como sí se pudo vivir en Nicaragua, o sí se estaba viviendo en El Salvador, o se vivió en España. Pero los efectos sí han sido muy negativos, David. O sea, aunque no nos ha tocado vivirlo tan dramáticamente, llegar a lo que conocemos todos como una guerra civil abierta, la verdad es que muchas de las violaciones a los derechos humanos que se han dado han sido apañadas o han sido derivadas de todo eso. O sea, yo creo que el proceso de paz debe concluir. Yo lo que creo es que no va a concluir en diciembre, pero tarde o temprano tenemos que llegar a él, y toda la sociedad debe hacer esfuerzos, porque significa quitar un problema del camino. Comparto también contigo que no quiere decir eso que nos va a detener como nación en el desarrollo. Yo creo que la paz que estamos hablando no es más que el fin del cese de la guerra entre la URNG y el ejército, porque en Guatemala tenemos más violencia en la calle, que muere más gente por delincuencia que en las montañas, pero hay que terminar también con la guerra en las montañas, hay que terminar con esa represión. Nos quedan pocos segundos, tal vez con este tema. En todo caso, lo que hay que aclarar es de que tenemos que firmar la paz no solo con la URNG, tenemos que firmar la paz con todos los políticos corruptos que han acabado con este país, tenemos que firmar la paz con las mafias, con la delincuencia, y con todos esos grupos que han hecho que este país realmente no se desarrolle y no salga adelante. Señores, yo quiero agradecerles su presencia esta noche en Libre Encuentro. Hemos llegado al final y espero que puedan seguirse dando foros como este, con personas como ustedes que están todo el tiempo viendo la realidad nacional, analizándola y en alguna medida u otra denunciándola. Así que les agradezco su presencia y con ustedes regresamos el próximo domingo. Así que gracias y buenas noches.
Chao.